Queremos darle un cordial saludo a todos los amigos y cercanos de este proyecto cultural que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Hoy estamos presentando una presentación muy importante, un conversatorio denominado Historia Filatélica de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, en nombre de nuestro amigo y aliado de la Fundación Manuel Arango. A continuación, le voy a dar el espacio a Jaime Escobar, miembro de la comunidad aeronáutica en Colombia, quien nos va a hacer una presentación formal de Jaime y de don Manuel, y también nos estar acompañando en toda la moderación de las preguntas al final de la sesión. Bienvenidos y los invitamos a que sigan conectados con la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla. Esta sesión va a estar grabada y posteriormente va a ser publicada en nuestra página web y redes sociales. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Como bien dijo Elkin, mi nombre es Jaime Escobar y soy el vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia Aérea. En este caso, tengo el gran honor de presentar a Manuel Arango, muy amigo nuestro, no solamente de la Fundación, sino también de la comunidad histórica aeronáutica. Manuel es retirado de la Marina Mercante de Colombia, es miembro de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, y recién me entero que precisamente el año anterior fue receptor del premio Álvaro Bonilla Lara de 2022 de la Federación Interamericana de Filatelia. Para mí, Manuel es tal vez el investigador más juicioso que conozco, tiene la documentación más completa de nuestra historia de la aviación y también, obviamente, de todo el tema filatélico en Colombia. A manera de inicio, me gustaría recordarles a todos que la industria de la aviación en Colombia se creó precisamente para el correo aéreo. Todo el inicio de las primeras empresas que hubo en Colombia, incluyendo la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fueron creadas precisamente para el transporte del correo aéreo y para cumplir un contrato que estaba firmado, y seguramente pues esto es lo que Manuel nos va a comentar. El tema de la aviación, que no solamente en Colombia, sino en muchos países de América Latina, se inició precisamente con la necesidad de crear un servicio de correo aéreo. Los pasajeros vinieron por añadidura y por eso, en este caso, pues le voy a dar la palabra a Manuel para que entremos ya en la presentación. Yo sé que va a ser algo muy interesante. Les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos y que guardemos las preguntas para el final para poder hacer una sesión formal de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenidos todos. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Jaime, muy amable por sus palabras, y ante todo quiero darle un agradecimiento a la Fundación Colombo Alemana por permitirme este espacio, a Elkin Molina por haberme invitado y a todos ustedes los presentes, que ojalá esta presentación sea de su interés. Nos tenemos que ubicar en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Muchas personas y muchas empresas vieron en el transporte de aviones una oportunidad de negocio muy importante, y sobre todo para el transporte del correo aéreo, como decía Jaime. Colombia no fue un sitio ajeno a esto. Muchos empresarios miraron esa posibilidad, y también hubo otros empresarios extranjeros, básicamente a finales de 1918, hubo un americano que se llamaba Harold Folsom, que presentó una propuesta al gobierno colombiano para establecer un servicio de correo aéreo en Colombia. Seguidamente entró otra compañía inglesa que se llama Handley Page, con otro asociado, para establecer el mismo servicio en Colombia. Este Handley Page tenía la ventaja de que era un fabricante de aviones, y aviones de una muy buena calidad, que participaron desde en la Primera Guerra Mundial y luego siguieron fabricando hasta cuando se cerró la compañía en 1970. Estas propuestas realmente
fueron rechazadas a principios de 1919 por el gobierno colombiano por la sencilla razón de que el Estado era el único que podía emitir estampillas. Y en las propuestas de estos dos se incluía de que se producían unas estampillas para adherirlas a las cartas y con eso recibía parte de sus ingresos. Esta propuesta para el gobierno colombiano no fue aceptada básicamente por eso, porque es que el monopolio lo tenía el gobierno. Eran, digamos, reglas de esa época de Colombia y desgraciadamente pues nos hicieron mucho daño porque por lo menos si la propuesta de Handley Page hubiera sido aceptada, pues hubiera significado un cambio enorme en el desarrollo de Colombia. Sin importar que posiblemente después, o sea, posteriormente con la fundación de esta CCNA y de SCACTA, pues eso cambió bastante. Así que Guillermo Echavarría Misas fue, digamos, el actor principal de esto. Él cuenta en su libro de la mula al avión que en algún momento le llegó un catálogo de aviones franceses a sus manos y le pareció muy interesante tratar de incursionar en ese lado. Entonces, reunió a todo su grupo de amigos y empresarios de Antioquia y desde agosto de 1919 principiaron a forjar una empresa. Tengo que aclarar antes que eso que en abril de 1919 el gobierno sacó una licitación pública para contratar el servicio del transporte del correo aéreo en Colombia. Esta licitación se fue, digamos, moviéndose en el tiempo, no se tomaba ninguna decisión hasta que los Echavarría, digamos, tomaron el control. Tenían la gran ventaja de que el presidente era antioqueño y eso les daba una gran ventaja. Entonces, en septiembre de 1919, básicamente el 26 de septiembre, se conformó la escritura de la sociedad con 100 acciones en total. Y ahí están las personas que representaban. Básicamente eran los mayores empresarios, los Echavarría, los Vázquez, Gonzalo Mejía, que fue un gran empresario de Colombia, y al final Gustavo Uribe, que era un cuñado de Guillermo Echavarría. Bueno, entre todas las personas se conformó la sociedad y principiaron muy rápidamente a funcionar. Hay un dato curioso sobre eso, y es que un tiempo antes, tal vez un mes antes, se conformó una sociedad exactamente con el mismo nombre en Manizales. Esto lo vinimos a saber hace no mucho tiempo y en una escritura del 9 de septiembre de 1919 de la Notaría Primera de Manizales se conformó una sociedad exactamente con el mismo nombre, esta vez promulgada por una familia Gutiérrez, por Guillermo Gutiérrez y otra serie de empresarios antioqueños. ¿Qué relación tenían ellos con los de Medellín? Pues realmente no se sabe. En algún momento sí tuvieron unos nexos, o es posible que ellos, cuando vieron el empuje de los antioqueños, pues dejaron su sociedad, digamos, dormida. Participaron más adelante en la CCNA como accionistas y posteriormente, como vamos a ver, fueron, digamos, compradores de una parte de los activos de la CCNA cuando la compañía se cerró. Pero es muy interesante y queda, digamos, en el incógnito por qué ambas compañías tuvieron exactamente el mismo nombre. Es muy curioso y realmente no lo sabemos. Entonces ya en septiembre de 13 de 1919, un poco antes de que se cerrara la primera escritura de la sociedad, ya pidieron a Francia, a la casa Farman, el primer avión F-60. Los Echavarría tenían un hermano que vivía en París en ese momento y ese le servía como de agentes. Entonces, a través de él y con sus agentes propios, que se llamaban Maurice Tardif y Gauche, perdón por mi francés, ellos fueron todos los que hicieron todos los contactos con la casa Farman. En el lado derecho vemos en enero de 1919, cuando llegó el primer avión, un F-40. Ellos en un principio trataron de
solicitaron unos F-30, pero les dijeron que los F-30 no eran adecuados. Entonces se fueron por el Goliath, que tenía capacidad para 12 pasajeros, y el F-40, que tenía capacidad para 3 personas. Estos aviones, pues teníamos que mirar que, y el tiempo nos dio la razón en el sentido de que eran unos aviones muy poco apropiados para el trópico. Pero bueno, eso fue lo que ellos decidieron y continuaron. Así que la empresa principió aceleradamente a organizar todas sus cosas, a buscar terrenos, pero lo más importante es a conseguir un contrato con el gobierno colombiano para el transporte del correo aéreo. Para este motivo, pues nominaron a Gonzalo Mejía y a Pablo Echavarría para que fueran a Bogotá y negociaran con el Ministerio de Gobierno la consecución de un contrato. Fue una labor un poquito difícil porque el ministro de Gobierno era una persona de apellido Cuervo, era una persona bastante Márquez, perdón, de apellido Márquez, muy difícil, así que las negociaciones se alargaron por un tiempo, pero los antioqueños siguieron con su proyecto, fueron comprando terrenos, que era lo más importante, y finalmente el 2 de diciembre firmaron un contrato. Básicamente, lo que el contrato decía era que se pagaban 10 centavos por cada 15 gramos de peso de las cartas, y la compañía tenía el privilegio de emitir sus propias estampillas. Hubo una serie de acciones porque la licitación que se había hecho en abril de 1919 todavía estaba vigente. Así que ellos lograron de que esa licitación, a través de los buenos oficios con el presidente Marco Fidel Suárez, fuera derogada esa licitación y le pudieran otorgar este contrato. Es muy importante entender este tema porque, como les decía anteriormente, el privilegio del Estado para emitir estampillas fue uno de los grandes, digamos, dificultades para otorgar estos contratos, pero lo lograron, así que iniciaron y entonces vinieron los primeros aviones a la vez de que los aviones, este primer avión lo mandaron por Cartagena. La compañía Farman envió a 4 personas, 2 pilotos y a 2 mecánicos. El jefe de los pilotos se llamaba René Bazin y el otro piloto era Jacques Jourdanet. Los mecánicos, Georges Groupil y Eugene Georges. Esas 4 personas francesas vinieron al montaje y a la preparación de los aviones. Aquí vemos en esta fotografía, está aquí a la mano derecha, está Guillermo Echavarría y este es otro personaje que no identificamos, pero si ustedes ven aquí al fondo están los emblemas de franceses que se utilizaban en los aviones. Eran aviones entonces que habían quedado de la Primera Guerra Mundial. Esta fue una fotografía en un hangar que construyó la CCNA en Cartagena, en los terrenos donde hoy está el Hotel del Caribe. Esos terrenos los alquilaron a la Andean Petroleum. No necesitaban de mayores arreglos porque era el terreno muy firme, todo eso era caracolejo en esa época y servía de pista de aterrizaje. Entonces, ellos fueron comprando terrenos, compraron 40 hectáreas en Malambo. Compraron un terreno de 100% al lado del río Magdalena. Compraron también lo que posteriormente fue el aeropuerto Las Playas en Medellín. Eran como unas 35 hectáreas de terreno y compraron en Bogotá, en lo que después fue el aeropuerto de Techo, unas 70 hectáreas. O sea que eran empresarios que siempre pensaban en grande, no en cosas pequeñas, y tenían o tuvieron en su momento la gran privilegio, porque la economía estaba, digamos, un poco deprimida por efectos de la guerra. Luego ellos compraron esos terrenos a unos precios muy, muy favorables. Ya entonces, estando el primer avión que se llamó el Cartagena, y aquí hay una foto de él, el 15 de febrero de 1920, en los preparativos para iniciar su vuelo. Estos
aviones tenían la posibilidad de usar patines para cuando tiene que usar en pista, o se le podían adaptar pontones, como lo hicieron posteriormente, para utilizar el río. René Bazán fue una persona muy juiciosa en cuanto a todos sus registros, y en los archivos de Echavarría, de EAFIT, se encuentran estas carpetas o estas tarjetas donde se reporta muy juiciosamente todos los vuelos que hizo, y son como unas 12 de estas tarjetas donde están la fecha del vuelo, de dónde a dónde, la hora, el tiempo que duró el vuelo y la altura que alcanzaron en este momento. Entonces, el 22 de febrero de 1920, hicieron el primer viaje entre Cartagena y Barranquilla, donde llevaban al señor Guillermo Echavarría y al mecánico Goupil, que era el que acompañaba ese vuelo. En ese vuelo se llevó el primer correo aéreo, pero anteriormente esto, dentro de los preparativos, ellos habían solicitado a Rudecindo Echavarría en Nueva York que les consiguiera unas estampillas o algo similar a una estampilla, porque había ciertos requerimientos por parte del gobierno que en las estampillas que iban a utilizar no podían ser parecidas o con algún carácter similar a las que el gobierno nacional emitía para su correo de superficie. Entonces, le solicitaron que buscara entre 500,000 y 1,000,000 de estas estampillas que fueran redondas, que tuvieran de pronto la figura de algún avión. Pero el tiempo fue pasando rápidamente y los acontecimientos se precipitaron, así que las famosas estampillas de Nueva York nunca llegaron y tuvieron que acceder a esto que les voy a mostrar enseguida, que son unas etiquetas producidas para cigarrillos de una compañía, Curtiss Airplane and Company, y donde se presenta el famoso e icónico avión, el Jenny. ¿Perdón? El Jenny es un avión muy famoso en los Estados Unidos, y sobre él hay una... Por favor, quitar a esa persona. Perdón, solicitamos a las personas que tienen abierto su micrófono cerrarlo, por favor, para no interrumpir la presentación de Manuel. Entonces, el Jenny es un avión muy famoso en los Estados Unidos porque filatélicamente existe una estampilla que se llama el Jenny invertido, a raíz de un error que hubo cuando imprimieron esa estampilla. Es una estampilla muy valiosa en este momento. Pero bueno, entonces ellos compraron como unos 100 juegos aproximadamente de estas estampillas, los recortaron y escogieron 10 de ese juego completo que hay allí. Falta uno realmente de todo este completo. Y para que vean, que tengan una idea, esto se vendió en una última subasta por $15,000 más la comisión. Luego, las estampillas de la CCNA tienen un valor bien alto. Una de las características para conocer, o por lo menos, porque hay muchísimas falsificaciones y a través del tiempo los falsificadores han estado muy atentos y muy activos. Y es que cuando cortaron las estampillas, esta pequeña C de Curtiss se ve la parte superior de la C, porque el corte no fue muy a ras de la estampilla. Entonces, esa es una forma de conocer las estampillas al momento de tratar de expertizarlas. Y luego, entonces, le pusieron una sobrecarga o una sobreimpresión para mostrar la que pertenecían a la Compañía Colombiana de Navegación, y ahorita miramos esto. Así que el primer despacho de correo fue el 22 de febrero, y aquí está la planilla con la cual se mandaba las cartas. No fueron realmente muchas, fueron 4 kilogramos de cartas. Y aquí están las etiquetas con las que se cerraba la saca de correos, que pesaba 4 kilogramos en ese primer vuelo entre Cartagena y Barranquilla. Aquí quiero
mostrar algo que es muy controvertido y seguramente pues algunos de los presentes de Barranquilla no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero bueno, es en ánimos de una buena discusión. Quiero hablar de ese primer vuelo que se llamaba el vuelo de Knox Martin, que se hizo supuestamente en junio de 1919, en junio 18 de 1919. En mi opinión, esto fue un montaje propagandístico de algunas personas de Barranquilla, porque, digamos, Knox Martin llegó primero a Colombia por Cartagena. En Cartagena no logró consenso con nadie para poder iniciar sus vuelos sobre la ciudad y se trasladó a Barranquilla. En Barranquilla sí lo recibieron muy entusiasmadamente y principió a tratar de hacer unos vuelos y se programó un vuelo entre Barranquilla y Puerto Colombia, supuestamente el 18. Hay recortes de prensa que dicen que el vuelo se hizo el día 15. Pero lo curioso es que, como les dije anteriormente, solamente el gobierno tenía autorización para emitir estampillas o hacer algo referente a las estampillas. Colombia ha sido un país supremamente legalista y toda emisión de estampillas está acompañada de un decreto o primero de una ley o un decreto que la reglamenta, y nada de esto ocurrió con este vuelo de Knox Martin entre Cartagena y Puerto Colombia. Otro dato interesante es que el pasajero que iba con Knox Martin en el vuelo a Puerto Colombia era Julio Mario Santo Domingo, un empresario pues muy importante y muy conocido en todo Colombia, y a él le hicieron una entrevista muy extensa en el periódico El Tiempo, unos días después de haber sido este acontecimiento, y él habló de lo divino y lo humano, las sensaciones que tenía, lo maravilloso que se veía desde el aire, pero curiosamente no dijo ni una sola palabra acerca de que al llegar a Puerto Colombia habían arrojado una saca con 160 cartas o 170, no me acuerdo, es un dato muy diciente de que él se ha olvidado de que se han tirado una saca de correos. Yo personalmente pienso que esto no ocurrió, pero también hay otro tema, y es un tema filatélico. Para ello prepararon ¿cómo se llama esto? Un juego de estampillas de 10 por 10, o sea, 10 de ancho por 10 de fondo, y esas estampillas las recortaron con una guillotina en las partes superiores e inferiores, y usted mira que los dientes están recortados, y pusieron esta sobrecarga que dice Primer Servicio Postal Aéreo 6, 18 y 19. Pero curiosamente, no podía faltar el aspecto filatélico, y es que fueron tiras de 10, y en la posición 5, o sea, en la mitad de eso, en vez del 1 romano, pusieron un 1 arábigo. Luego, es muy curioso que eso haya sido así para interés de los filatelistas. Entonces, en cada juego de esas estampillas, pues hay de 10, hay una que tiene ese 1 arábigo. Las estampillas siguen siendo, las legítimas siguen siendo muy valiosas y se siguen pagando en el mercado filatélico a muy buenos precios, pero hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque hay falsificaciones por todos los lados. Bueno, esa es mi opinión del famoso correo aéreo de Knox Martin en junio del 19. Entonces pasamos a mirar las estampillas. Los Echavarría mandaron a hacer esta sobreimpresión, dice Compañía Colombiana de Navegación, con el avioncito porte aéreo en la tipografía Araujo en Cartagena. Y esta es la estampilla número 1, 3.000 más comisión. La siguiente es esta, 2.900 más comisión, con la tipografía Araujo. Hay 6 tipos diferentes de esta sobrecarga que se pueden identificar porque fueron puestos a mano. Y la persona, o sea, la tipografía que las hizo 6 diferentes. Luego, en algunos, por ejemplo, en este número 3, está la A, entre A y la U hay un espacio que no tienen las otras. Y así hay una serie de características
pues para unas personas muy especializadas que quieran encontrar, digamos, diferencias, que es muy común entre los filatelistas, y poder hacer ese tipo de observaciones. Esta es muy interesante porque esta estampilla después se fue, digamos, se reprodujo para hacer la siguiente emisión de la compañía. La siguiente es esta, que es el faro, 3.700 más la comisión. A seguida tenemos esta otra que es también muy, muy interesante, y tal vez esta es como la más valiosa porque hay menos ejemplares que las otras. Ahora más adelante vemos un cuadro de unos filatelistas que hicieron un conteo de todas las estampillas emitidas y los sobres que han circulado. Entonces esta es la que ha alcanzado mayor valor. Y finalmente tenemos, anteriormente lo que llamamos el chulo. Perdón, el chulo, que es esta estampilla que aparece un gallinazo. Muy interesante, viendo un avión, y también entonces 6.700 más comisión. La penúltima, que es esta, 4.200, y la última, que es la del barco de pasajeros, también a 5.200. Seguida presentaremos algunas de las cartas en su momento originales que viajaron en ese primer vuelo del 22 de febrero de 1920. Entonces está la estampilla de 10 centavos, perfectamente, digamos, matasellada a la salida de Cartagena, y matasellada a la llegada a Barranquilla. Entonces, estos sobres son muy, muy importantes dentro de la filatelia, pero también han sido muy falsificados. Así que una persona que quiera adquirir una carta de estas debe asesorarse muy bien antes de invertir su dinero y no llegar a perderlo, porque hay demasiadas falsificaciones. Esta es otra. El señor Mariano Segovia era una persona que se escribió muchísima de esta correspondencia. También muy interesante porque, vuelvo y le digo, está todo perfectamente, los matasellos de salida y los matasellos de llegada de diferentes, o sea, entre Cartagena y Barranquilla de este vuelo. Esta es una curiosidad. Y aquí vemos una carta donde a esa estampilla no le fijaron la sobrecarga, pero aún así la fijaron a la carta en la parte de atrás, con su correspondiente estampilla sin la sobrecarga. Entonces, es una pieza muy interesante y muy rara porque circuló sin la sobrecarga de la Compañía Colombiana de Navegación, y mire su precio, $55.000. Tengo que aclarar también de que todas estas cartas tenían, aparte del porte aéreo, que era el que cobraba la CSNA, tenía el porte nacional, que era de 3 centavos. Y ese fue otro, digamos, de las omisiones que tuvo el vuelo de Knox Martin, que ellos utilizaron una estampilla de 2 centavos. En 1918, el gobierno colombiano había cambiado ese valor del transporte terrestre de 2 centavos a 3 centavos. Entonces aquí vemos los 3 centavos nacionales más los 10 centavos de la parte aérea que cobraba la CSNA por el transporte. Aquí hay un fragmento que es el más grande que se conoce, con 5 estampillas. Luego de haber sido una carta, pues, de 5 veces mayor a 15 gramos. Con estas 5 estampillas se conserva solamente el fragmento así como está, y es uno de pronto de las piezas más interesantes de esta filatelia. Hace unos años atrás, un investigador muy importante que hubo en Colombia, que se llama Carlos Valenzuela, se dedicó a hacer un estudio muy juicioso de todas estas estampillas para determinar más o menos el grado de, digamos, de escasez o de rareza que tenían cada una de ellas. Entonces vemos que la C2 finalmente se conocen 76, 74 y así.
siendo la más escasa la C7, con 57, y por eso esa estampilla alcanzó en su momento casi los $10,000, las otras tienen un poquito menos. Y también por esto podemos deducir de que fueran aproximadamente 100 juegos de esas 10 estampillas que los que ellos utilizaron en esa primera emisión de estampillas, porque están dentro del rango exacto, la C10 que han encontrado 106. Luego es un dato muy acertado de los sobres que volaron entre Barranquilla y Cartagena, que fueron donde fueron utilizadas únicamente estas estampillas. Y digo únicamente porque después vamos a ver otros sobres que se utilizaron con esta estampilla muchísimo tiempo después, y por supuesto que, en mi opinión, no dejan de ser sino una preparación filatélica. Así que los vuelos iban y venían, digamos, sin ningún problema, y ellos utilizaban también otra estrategia para incrementar sus ingresos, y era que los llamados vuelos deportivos o vuelos sport, donde la persona pagaba o invitaban a algunos, pero generalmente pagando, para dar una vuelta por la ciudad, un vuelo de 15, 20 minutos y volver a regresar. Eso fue una herramienta de sus ingresos que les dio muy buenos resultados, pero también fue muy peligroso al final. Así que para el vuelo del 6 de marzo, o sea, el tercer vuelo, hubo primero un vuelo de Cartagena a Barranquilla, después uno de regreso de Barranquilla a Cartagena, y el tercer vuelo se preparó esta segunda emisión de las estampillas. Y aquí está la C5 que hemos visto, que yo les había dicho que tenía el avioncito y el aviador. Y esta estampilla le tomaron una fotografía, hicieron una composición de 4, pero en esa composición no salieron las nubes que tenía la estampilla original. Así que esta nube fue dibujada, digamos, a mano. Y cada una de estas nubes es diferente. Si ustedes las observan, el desarrollo de esta nube es diferente a esta, es diferente a esta, es diferente a esta. Luego se pueden reconocer por esa posición de las nubes. Entonces, esta composición litográfica la pasaron y sacaron esta plancha o este bloque, esta plancha final, donde van grupos de 4 estampillas hasta crear un pliego de 72 unidades. Así que fueron muchísimas las estampillas que ellos mandaron a imprimir, fueron impresas por la tipografía, digamos, en Barranquilla de Carlos Valiente. Y al final de la vida de la CCNA vamos a encontrar muchísimos ejemplares de esto, porque cuando liquidaron la compañía en 1922, a uno de los accionistas de ella, que se llama el doctor Gustavo Uribe Escobar, que era un médico muy prestigioso, cuñado de Guillermo Chavarría, le pagaron lo correspondiente a sus acciones con los restos de las estampillas que quedaban. Por eso, al final de la vida, los descendientes del doctor Uribe, yo me acuerdo que en Medellín vendieron muchísimas de esas estampillas porque tenían por montones de ellas. Así que así vemos ahora un sobre de este tercer vuelo de los originales con esa estampilla de 10 centavos de Cartagena y Barranquilla. Entonces es un muy bonito sobre. Están los 3 centavos del porte nacional más los 10 centavos de su porte aéreo. ¿Qué pasó? Que los vuelos fueron funcionando, y el 29 de abril de 1920, después de 132 vuelos, 12 de ellos digamos, vuelos largos entre Cartagena y Barranquilla, se presentó el primer accidente. Esto para la compañía fue un golpe muy duro. El piloto, que era Jacques Jourdaner, tuvo algún problema con el motor y el avión se precipitó a tierra en uno de esos vuelos Sport. Por supuesto, el piloto se mató y las personas que iban con él también. Entonces, desde ahí principiaron los grandes problemas, digamos, de la Casa Farman. Los Echavarría principiaron a
a volverse muy nerviosos porque las condiciones de estos aviones eran muy inseguras. Así que un poco antes de este accidente ya habían pedido otro F-40 y lógicamente que les mandaran el Goliath, que fue el primero. Al final de la carrera ellos alcanzaron a pedir 4 aviones F-40 y un Goliath. Los 2 últimos aviones y el Goliath se demoraron un poco porque en el momento de su despacho en Francia había una huelga de trabajadores portuarios, luego su envío se demoró. Y aquí vemos el segundo avión que se fue bautizado como el Santa Marta. Y esta es una fotografía muy interesante porque está René Bazin y está el señor Arturo Gerlain Comelin, que perdió la vida en un accidente también un poquito después, el 20 de julio de 1920, y aquí están los restos de lo que quedó del avión. En este accidente hay que aclarar que no fue realmente un problema del avión, sino que es un problema de comportamiento humano. Se vino a descubrir un poco después que el mecánico que le ponía la gasolina a los aviones se le olvidó en ese momento rellenar los tanques del avión. Así que yo supongo que no había medidores de gasolina entre los instrumentos del avión, porque eran aviones pues, muy primitivos, y el piloto salió con su vuelo Sport y estuvo dando vueltas por Cartagena hasta que se le acabó la gasolina y el avión, por supuesto, se precipitó a tierra. Allí se mató el piloto, que era Félix Frattoni, que lo habían mandado para reemplazar a Jordanero. Así que este accidente el 20 de julio de 1920 para la compañía fue muy difícil. Y también perdió la vida el señor Comelin, Arturo Gerlain Comelin. Ya para esta época, entonces, ellos estaban proyectando hacer el vuelo grande entre Barranquilla y Girardot, porque las condiciones del contrato se lo exigían y ya veían pasos de Animal Grande de la SCACTA, que ya venía funcionando y estaba preparando sus aviones y sus vuelos, y ellos no querían quedarse atrás. Esta carta que estamos presentando aquí fue un vuelo, o fue fechada el 17 de octubre de 1920 y supuestamente volada, pues no, supuestamente no, digamos que fue supuestamente volada en el avión Goliath. El 17 de octubre Bazin hizo un vuelo para congraciarse con sus amigos de Barranquilla e invitó a 12 de ellos a un vuelo que duró aproximadamente 1 hora por Barranquilla. Después de eso le hicieron un homenaje y él, por supuesto, pues muy contento, pero la gerencia de Medellín se enteró de este viaje, lo reprimió muy fuertemente porque lo hizo sin autorización y le cobraron los 30 pesos que cobraban por el vuelo de Sport a cada persona, se los rebajaron de su sueldo. Alguien aprovechó para hacer este sobre que a todas vistas parece como muy de verdad, muy cierto, porque es una estampilla original de estos 10 centavos. Mire, aquí está la seña de la C de Curtis. Tiene el cancelador de la oficina de Barranquilla de la CCNA, más un cancelador de los correos nacionales. No tiene ningún sentido de que haya una carta de correo aéreo de Barranquilla para Barranquilla. Si usted va a hacer un correo aéreo, pues tiene que ser de A a B, no de A a A. Así que es una preparación filatélica con el auspicio de funcionarios de la compañía, más funcionarios de correos. De todas maneras, sigue siendo un sobre que tiene certificado de autenticidad de algún experto, que yo no sé quién será, y se vendió pues en la no despreciable suma de $5,000. Y ya para agosto de 1919, la CCNA había programado su vuelo grande para el 7 de agosto, pero por razones de desconfianza de los aviones, de recriminaciones con la casa Farman, ellos suspendieron ese vuelo y seguían muy dubitativos
qué hacer con la compañía. Así que decidieron no hacer ese vuelo en agosto, sino poner a funcionar el avión Goliath. Ese avión, un Goliath, pues era, como les dije anteriormente, tenía capacidad para 12 personas y era el que más interés tenían en él, porque lo querían llevar a Medellín y hacer, digamos, vuelos desde Medellín, que era como la parte más interesante que ellos. El avión viajó unas 8 veces, entre ellas hicieron un vuelo por la parte de Santa Marta, por la Serranía. Es un vuelo de casi 5 horas, que fue un hito en Colombia en que un avión volaba durante tanto tiempo y no tuvieran ningún problema. Así que ese vuelo que lo hizo René Bazán los animó muchísimo y principiaron a hacer vuelos Sport para sacar, digamos, provecho económico de ellos. Pero aún así, en algún momento tuvieron una serie de dudas de los aviones y el 1 de octubre salió una publicación en un periódico francés en París que se llama, disculpen el francés, que se llama La Alimentación Francesa, donde mostraba que los motores o la serie de los motores del 10.001 al 15.000 eran motores que no, eran de muy baja confiabilidad, porque los pistones habían sido construidos con materiales de muy mala calidad. Entonces, después de estar funcionando un tiempo, esos motores se reventaban los pistones y, por supuesto, el motor se paraba y el avión se iba a tierra. Los aviones del Goliath estaban dentro de ese rango. Había 3 motores, los dos motores principales del avión, más un motor de repuesto que eran los números 11.595, 11.183 y 13.670, lo cual caía dentro del rango de esos motores que habían denunciado que tenían fallas. Esto para la familia Echeverría fue muy delicado. Así que al avión lo dejaron en tierra y hubo una tercera emisión de estampillas. Esta no sabemos realmente cuándo fue, porque no hay registros de cuándo se fueron. También litografiadas por Valiente en Barranquilla, y se hicieron 2 tiradas de estampillas, unas verdes y otras rojas. Las verdes son de 72 unidades, 6x12 en color verde, y las tonalidades un poquito diferentes, y se alternaba un modelo con el otro. Y la segunda fue de 6x10, pero en la parte inferior tenía una 1/10 línea con una justaposición, o sea que estaban, digamos, invertidas. Aquí está el famoso justaposición, que están al contrario una con la otra. Esa versión o esa tercera emisión tiene una variedad que se llama la montaña regrabada. En algún momento de la plancha tuvieron dificultades de que esta montaña no les quedó bien y la retocaron. Entonces se conoce filatélicamente como la montaña regrabada. De esta estampilla no se conoce ningún sobre realmente volado, porque en mi opinión nunca la llegaron a utilizar, nunca la pudieron utilizar, pero existen muchísimas falsificaciones. Si uno mira cuidadosamente este sobre, se da cuenta de que este óvalo no es tan perfecto. Este cancelador de Cartagena también tiene sus imperfecciones. Aquí hay una barriga hacia adentro, y la tinta deja mucho que desear. Luego, esta es una falsificación grosera y fuera de todo contexto, utilizando una de estas estampillas que sí es, digamos, pero como había tantas, luego fácilmente puede confundir a su gente. Ya habíamos hablado de que la CCNA sentía pasos de animal grande con Skacta, que había hecho su primer vuelo el 18 de septiembre, y después en octubre hizo ya el vuelo, octubre 20, hizo el vuelo entre Barranquilla y Girardot. Entonces ellos no querían quedarse atrás y prepararon el tercer avión que tenían en Barranquilla. Ya tenían los otros 2
el tercer avión que lo bautizaron en Medellín, y el cuarto avión que nunca llegó a volar, que lo bautizaron como el Bogotá. Así que este tercer avión lo trajeron de Barranquilla a Cartagena. En los hangares de Cartagena le pusieron los pontones, que eran de madera, para hacer el vuelo, digamos, vía el río Magdalena hasta llegar a Girardot. Así que, nuevamente, René Bazán, en sus tarjetas de viaje, está registrado este vuelo. El avión voló de Barranquilla a Cartagena el 22 de noviembre, 1 hora y 15, 1.200 metros. Lo prepararon el 30 de noviembre, viajó de Barranquilla a Cartagena y luego siguió por la ruta Calamar, el Banco. Ese mismo día aterrizó en el Banco y él trató de zarpar, o sea, de volar al día siguiente, el 1 de diciembre, pero tuvo un fallo en uno de los flotadores. Al llevarlo hacia la orilla, una piedra le rompió el flotador. Luego el avión no pudo volar, les tocó solicitar unos repuestos que tenían en Barranquilla, pero esos repuestos se demoraron como 5 días para llegar, porque era por vía fluvial, hasta que finalmente el 7 consiguió despegar hacia Puerto Berrío. Pero René Bazán se confundió y llegó hasta San Bartolomé. Él creyó que había aterrizado en Puerto Berrío, pero no llegó sino a San Bartolomé. Allí él se fue a Puerto Berrío a encontrarse con Guillermo Echavarría, que lo había citado allá, pero también tuvo otro daño en otro de los pontones. Así que finalmente, el 12 de diciembre, viajó entre San Bartolomé y Puerto Berrío. Lo que le hicieron fue que le acondicionaron 2 canoas en los pontones, al lado de los pontones, y de esta forma pudo recorrer los últimos 15 kilómetros como empujado sostenido por las canoas, hasta que llegó a Puerto Berrío el 12 de diciembre. Muchas de las crónicas y escritos dicen que el avión, digamos, se perdió o se dañó un día después del 12 de diciembre, el 13 o el 14, de estar en Puerto Berrío. Eso no es cierto. La compañía decidió suspender, digamos, todos sus vuelos y liquidar a todos los pilotos franceses. Aquí está, contrato cancelado, de acuerdo a las instrucciones de la compañía, y a todos los pilotos los liquidaron, a los pilotos que quedaban y a los mecánicos. Lógicamente eso, pues a ellos no les gustó mucho, pero esa fue la decisión de la compañía en su momento. Finalmente, lo que decidió la CCNA fue tratar de venderle todos sus activos y lo que le quedaba de los aviones al gobierno. Hubo una serie de negociaciones bastante extensas con el ministro de Guerra, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo. El avión se perdió realmente con una tormenta que hubo el 26 de enero de 1921. Ya mucho después de lo que decían las cosas, hay un recorte del periódico El Tiempo donde habla de la desaparición del avión, porque el mal tiempo, un culo de pollo de esos que funciona en el río Magdalena, pues lo arrastró durante mucho recorrido y lo destruyó completamente. Recuerden que esto era madera y tela y solamente quedó el motor disponible. Y tenemos una foto que me la proporcionó Mauricio Umaña, donde está el avión en su sitio de arriba en el Banco Magdalena. Y aquí vemos la fragilidad realmente de los aviones, ¿no? Este era el sitio del piloto y el resto pues era prácticamente en el aire, que era el sitio para 2 personas más, para 3 personas, y era un avión supremamente frágil y poco adecuado para el tema. Para este vuelo de Barranquilla a Girardot,
la compañía unilateralmente promulgó una serie de nuevas tarifas, que aquí vemos los distintos recorridos entre 20 y 20 y 30 centavos por cada 15 gramos, cuando la tarifa acordada con el gobierno era de 10 centavos. Yo creo que ellos lo hicieron tratando de emular un poco a la SCACTA, que ya había para su primer vuelo, había impuesto una tarifa de 50 centavos en este primer vuelo de entre Barranquilla y Girardot, que posteriormente fue reducida a 30 centavos. Pero esto estaba fuera del contrato. El contrato de ellos se vencía el 5 de diciembre. Luego, no hay ninguna explicación para que estos valores hubieran podido utilizarse sin la debida autorización del gobierno nacional. Y realmente creo que nunca se utilizaron. De todas maneras, aquí hay una imagen tomada del copiador de correspondencia número 2, donde se habla de la correspondencia que despachó Medellín para ser embarcada en el avión cuando pasara por Puerto Berrío. Para Bogotá había 30 cartas, para Girardot una, y para el banco había una carta. De estas cartas no sobrevivió ninguna porque no se conoce ninguna de ellas. La única, digamos, sobre legítimo que se conoce o carta legítima es esta postal, que fue puesta en Cartagena el 26 de noviembre de 1920 para ser transportada por el avión Cartagena que salió, perdón, el avión Medellín, que salió de Cartagena el 30 de noviembre de 1920. Y está perfectamente, digamos, con los 10 centavos que corresponden, más los 2 centavos que correspondían a una tarjeta postal. Para una carta eran 3 centavos, pero para una tarjeta eran 2 centavos, y era la porción terrestre, lo que cobra el gobierno nacional. Así que esta es la única carta, en mi opinión, o tarjeta postal, digamos, especie postal, llamémoslo, legítima de ese vuelo. Resulta que alguien, yo supongo que en Medellín, al conocerse los valores anteriores que habíamos hablado de 23 centavos, de esta tercera emisión, la sobrecargaron con máquina de escribir con valores de 20 y de 30 centavos, estas dos emisiones. Lo curioso es que esto nunca estuvo autorizado, nunca llegó, digamos, a desarrollarse de una forma adecuada. Tan filatélicamente es que también hay ejemplares que se conocen con estos valores invertidos. Entonces, esto es muy atractivo para los filatelistas. De hecho, estos juegos de estampillas se vendieron en unos precios, pues, altísimos. Mira, estos fueron vendidos por $2,200 más la comisión, este juego de estampillas. De este vuelo, hay en el mercado filatélico estas 3 cartas, que en mi opinión no dejan de ser unas preparaciones filatélicas, porque no tienen ningún fundamento. Estas 2 primeras tienen el mismo tipo de letra. A un señor Bocio, Pedro Bocio, que era un comerciante de estampillas en Cartagena, tiene esta estampilla, que es de la tercera emisión, con una sobrecarga de 20 centavos, en este caso de 20 centavos, y esta la tiene de 30, con un espaciador entre el uno y el otro. Y más bonito, con un cancelador de la compañía, pero la fecha de llegada a esto, o por lo menos el cancelador que le pusieron de Cartagena, es del 20 de diciembre, cuando ya no había absolutamente nada. Luego esto las llevaron a mano o las prepararon en Cartagena, no sé. Esta tercera es mucho más bonita porque tiene un punto 30, ¿ya? Y supuestamente era dirigida a los Estados Unidos. Yo no creo que nunca haya llegado a los Estados Unidos, y mucho menos que hubiera podido volar. Ya con este fracaso y con esta cerrada de la compañía, entonces venimos a hablar es de la saga o los últimos días del Goliat. Ya a la compañía le queda el Goliat y le queda un avión F-40, que era el Bogotá, que estaba en los hangares de Barranquilla.
Entonces, en 1920, ellos trataron de enviar este avión Goliath a Medellín y prepararon unos sobres del 20 de julio de 1921, supuestamente cuando el avión iba a ser transportado a Medellín. Hicieron un arreglo con Knox Martin para tratar de transportar este avión, al cual le pagaban 200 pesos por mes y luego le daban un precio especial para si lo llevaba hasta Barranquilla. La SCACTA había ofrecido, ha pasado una cotización de 1.000 pesos oro para transportar el avión a Medellín, pero por supuesto, pues las condiciones con Knox Martin eran mucho más favorables, así que descartaron la oferta. Lo barato sale caro. Finalmente, Knox Martin les dio vueltas y vueltas y trató de alargar, siempre poniendo dificultades de que el avión no estaba preparado, que los motores tenían problemas, que encontraron por allá un nido de avispas en uno de los tanques de gasolina. Y lo que hizo este caballero es que en algún momento de septiembre del año 2021, el tipo abandonó Colombia, se fue en un barco para los Estados Unidos y nunca más regresó, y entonces los dejó a los Echavarría tirados con su avión. El avión lo habían vendido un poco antes, finalmente lograban venderlo a la familia Gutiérrez de Manizales, con el compromiso de poderlo mandar a Medellín. Pero, lógicamente, nadie se le quiso meter a transportarlo, conociendo las dificultades que tenían los motores, de que en algún momento podían estallarse. Así que, en términos filatélicos, bueno, y aquí, perdón, me devuelvo un poco. Ya esta es una fotografía ya cuando el avión llegó a Medellín, que lo pudieron traer, y es una fotografía tomada el 24 de julio de 1922 en un de esos vuelos de Sport que hicieron en Medellín. Pero filatélicamente prepararon esta primera sobres para un intento de vuelo del 20 de julio de 1921 que nunca se realizó. Y aquí hay un pequeño error, que debía de ser Echavarría y pusieron Echeverría. Pero bueno, este es un sobre, digamos, preparado por la oficina de Barranquilla para ese vuelo proyectado de julio de 1921 que no se llevó a cabo. Y finalmente, cuando ya pudieron contratar con quién traerlo, entonces esos mismos sobres los sobrecargaron con este cancelador de Medellín, en que supuestamente el avión iba a llegar el 16 de abril de 1922, fecha que tampoco llegó. Así que estos son una preparación filatélica y nunca estos sobres volaron. Siguen siendo, digamos, pagados a unos precios razonables por coleccionistas, pero no corresponden absolutamente a nada. Hay que resaltar que esta historia, digamos, se corta un poco. El 5 de septiembre de 1921 es la fecha en que está el último, digamos, folio del copiador de correspondencia número 2 y el copiador de correspondencia número 3, que supuestamente contiene los últimos tiempos de la CCNA, no se encontró. Cuando yo estuve revisando los archivos en la biblioteca en EAFIT, pregunté por este copiador, nadie sabía nada. Después indagué con algunos de las personas de la familia Chavarría, con la señora Margarita, que fue la que donó esta correspondencia, y con otras personas de la familia Chavarría, y nadie me supo dar razón del copiador número 3, que es el que, digamos, nos mostraría qué fue lo que realmente pasó al final de esta saga de la compañía colombiana, porque el aviador Ferruccio Yucardi fue el único que se atrevió a llevar el avión. Y finalmente, este es un personaje italiano que había hecho unos vuelos desde el Ecuador a Colombia, un piloto muy temeroso y muy
muy arriesgado. Él lo llevó, no sé cuál sería su remuneración, pero logró, digamos, llevarlo hasta Medellín después de muchísimos demoras, porque pues no conocía la ruta cuando salía de Barranquilla, tocó aterrizar por allá en Cáceres, en una finca de otro de los empresarios de Medellín, y finalmente en julio de 1922 vino a aterrizar en Medellín. Así que el avión, tengo entendido que hizo algunos vuelos. Dice René Bazán que en algún momento el avión fue desguazado en Medellín, pero la conclusión final es que toda esta historia nos muestra que pasamos en un momento de la mula al avión. Es una fotografía un poco diciente. El avión no es de la CCNA, este es un avión de las CACTA, pero pues nos da una muy buena idea de lo que hicimos en un momento al pasar del uno al otro. ¿Cuáles fueron las razones de este fracaso aeronáutico? Sencillamente la tecnología francesa fue determinante. No, los aviones no eran preparados para este tipo de terreno. Tela y madera nunca pudieron competir con la calidad de los aviones alemanes, que eran de duraluminio. Así que, pues por eso la compañía vino a finalizar totalmente cerrada. Hay un dato importante, y es que en 1924, cuando liquidaron la compañía, con lo poco que quedaba del capital que se había invertido, le pagaron a los accionistas que tenían menos de 300 acciones, se las pagaron de contado al valor que tenían en los libros. Y los accionistas grandes se quedaron con la compañía. Pero, ¿qué se quedaron? Que se quedaron con todos los activos de los terrenos. Y esa fue, digamos, la ganancia muy significativa para la familia Chavarría, porque, para poner un ejemplo, las 40 hectáreas que había en Malambo, que les costó, pagaron en 1919, pagaron como 36.000 pesos por las 40 hectáreas. Cuando las negociaron o las estuvieron negociando con Pan American en 1929, el valor de ese terreno era de aproximadamente 450.000 pesos. Así que ya pueden dar una idea de la valorización de esos terrenos. E igual sucedió con los terrenos de Busú en Bogotá, con los terrenos del que fue después el aeropuerto de Las Playas en Medellín, y supongo que también algo similar con el terreno que tenían en Barranquilla. Así que financieramente no les fue mal, les fue realmente muy bien, pero a pesar de muchos intentos de tratar de convencer a los accionistas de que continuaran, pues la presión de las CACTA ya funcionando de manera completa, pues no lo soportaron y la compañía cerró. Así que, pues muchísimas gracias y espero que haya sido del interés de ustedes. Bueno, Manuel, realmente para todos nosotros ha sido una presentación realmente magistral. De verdad que hemos aprendido hoy cantidades de información nueva, a unos detalles impresionantes, y además, como lo dije desde el principio, mi admiración va hacia tu investigación y sobre todo lo estricto históricamente que eres en tus presentaciones. Todo lo que has dicho está documentado, todo lo que has dicho es real, y por eso admiramos tanto tu trabajo. Tal vez en este momento, pues me gustaría, primero que todo, saludar a don José Giralt, que es el presidente de la Academia de Historia Aeronáutica y Correo Aéreo de Costa Rica, que nos acompaña el día de hoy, junto con otros colegas de Costa Rica. Como ustedes saben, tengo el honor también de ostentar la vicepresidencia de la Academia en Costa Rica, donde también vemos el tema de correo aéreo. Le voy a dar la palabra a Elkin, que está levantando la mano. Y podemos abrir la sesión de preguntas. Elkin.
¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Jorge Orlando, adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. señor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy agradecido pues por la presentación histórica, filatélica. Es muy interesante. Sí, a mí me salta y es en este momento la curiosidad de saber si usted conocía la autonomía de vuelo de esos aviones F-40 o del Goliath, con qué frecuencia tenían que aterrizar y volver a, a decolar para llegar a su destino. ¿Se conoce algo de la autonomía de vuelo? Pues yo exactamente no sé. Lo que le puedo decir es que los F-40 hicieron un vuelo, o por lo menos el primer vuelo que hicieron entre Barranquilla y el Banco, y eso fueron aproximadamente 350 kilómetros, y eso lo recorrieron como en 3 horas y media. Así que la compañía había dispuesto gasolina en varios de los sitios del río Magdalena, pero supongo que era suficiente para poder volar entre Barranquilla y el Banco unos 400 kilómetros y luego hacer el repostar gasolina como lo hicieron en el Banco y seguir a Puerto Berrío en otro tramo un poco de menor cantidad. Y el siguiente paso era de Puerto Berrío a Girardot, luego que otros 400 kilómetros. Luego podría ser más o menos ese como la capacidad de esos aviones. El F-60, pues era un avión mucho más grande y ya recordemos que en algún momento hizo un vuelo de 5 horas entre Barranquilla, Santa Marta, por la Sierra Nevada, dando vueltas, y podría ser también un índice de la autonomía que tenían estos aviones. Pero exactamente yo no lo sé. Gracias, muy amable. Puedes bajar la mano, Jorge Orlando. ¿Alguna otra pregunta? Mientras vienen las preguntas, Jaime, yo quisiera complementar un poco lo que tú dijiste y afortunadamente toda esta información ha sido posible conocerla por el archivo que donó la señora Margarita Chavarría a la biblioteca de EAFIT en Medellín. Esos archivos están allá y con él hemos podido reconstruir toda esta historia que es un poquito más extensa porque pues en una hora es imposible contarlo todo, pero tiene muchísimos más detalles y más curiosidades de todo lo que realmente pasó con la compañía. Afortunadamente estos archivos se encuentran allá y son perfectamente consultables por cualquier persona que quiera hacerlo. Así que yo mis agradecimientos a la biblioteca por haberme permitido revisarlos y poder transmitir esta información a ustedes. Sí, antes de darle la palabra a Mauricio, me gustaría comentar que en algún momento Margarita Chavarría tuvo a bien regalarme copia de esos archivos. Es toda la correspondencia de la compañía durante 3 años, son como 4 tomos enormes de fotocopias que ella en algún momento me entregó, pero obviamente los originales son los que están en la universidad y que están al alcance de todos los investigadores que quieran ir a Medellín a buscar esos archivos. Adelante, Mauricio. Gracias a Manuel, o sea, excelente, como siempre. Quisiera solamente hacer una referencia de la información que Manuel nos ha facilitado. Como, pues, o sea, Manuel ha sido un proveedor de información impresionante para nosotros. Y uno de los documentos que me pasó, que es como la biografía de René Bassin, el piloto de la CCNA, él decía que en los aviones que había pretendido comprar primero la CCNA eran los Farman 60, pero que no se explicaba en qué momento los franceses los habían engañado y les habían hecho tomar los F-40. Eso se vio porque lo que pasa es que el F-60 era en ese momento como el jumbo de la época, pues el avión más solicitado
en todas partes y se vendieron a muchos países y la compañía no daba abasto con la fabricación de los aviones, entonces decidió venderles a la CCNA los F-40. Otro punto de los socios de los Echavarría, de los socios mayoritarios que tenía la compañía, está la compañía Vázquez Correa. Por eso fue que vimos uno de los sobres que mostró Manuel, que está Eduardo Correa C, que es Eduardo Correa, que era uno de los hijos de mi bisabuelo, que eran de los socios, o sea, los Vázquez eran primos de los Correa y tenían el banco Vázquez Correa, que fue uno de los grandes accionistas de la CCNA. Gracias, Mauricio. Alejandro, adelante. Alejandro, tienes la palabra. ¿Cómo están? No te escuchamos. Hola, ¿me escuchan, por favor? Ahora sí. Hola. No, disculpa, no te escuchamos. Si quieres hacer la pregunta por el chat. Qué pena, que creo que estaba... Ahora sí. Ya, estaba tapada la cámara. Ahora sí. Precisamente con lo que habla Manuel sobre ese muy importante archivo que hay en la biblioteca de... me imagino obviamente que Manuel conoce esto. Precisamente para el 2019, cuando se cumplían los 100 años de la CNA, se publicó un libro, aquí lo pueden ver, un libro que publicó EAFIT, de la profesora Karin Vargas, y tiene, aquí ven las estampillas, y tiene todo el trabajo con ese archivo sobre la historia de los años de la CCNA. El libro no es muy fácil de conseguir, pero lo sacó la editorial EAFIT. Entonces, si alguien quiere conocer pues, la historia de la aerolínea y todo lo que explicó Manuel ahora, es posible averiguarlo por intermedio de la editorial de la universidad. Gracias. Me imagino que Manuel lo conoce. No, yo no conozco el libro. Yo participé en un conversatorio que hizo la familia Chavarría en el teatro de Envigado, ¿cómo se llama? Un teatro de una persona muy reconocida, se me olvida el nombre en este momento, pero en el 2019 yo di esta charla más o menos en unos términos similares, y ellos presentaron también algo de eso con toda la familia Chavarría para celebrar los 100 años de la creación de la CCNA. El libro, yo a la señora Karin no la conozco personalmente, he oído hablar de ella, pero yo el libro no lo conozco, así que, bueno, hay que pasar por EAFIT y tratar de conseguirlo. Yo hablé con ella, resulta que el esposo es piloto y ella está en una parte de la Facultad de Economía de AFIT, que es la parte de Historia Empresarial. Ella siempre ha estado muy interesada en el tema de Historia Empresarial. Entonces, como tiene cercanía al tema de aviación, y en esos momentos también llegó el archivo de los Echavarría, se hizo esta investigación, inclusive pues tiene, pues aquí están como las reproducciones que usted también mostró de los primeros sellos, que vienen en el libro, viene varias reproducciones, un libro muy interesante y tiene pues muchos de los temas que usted habló ahorita, pues aquí se ven como las reproducciones de los documentos de la CCNA. Y precisamente en la universidad se hizo una exposición, que estuvo como de octubre a diciembre de 2019, con muchos archivos de esta forma. Entonces se los comparto. De verdad pensé que lo conocía, pues siendo que usted estuvo en EAFIT y cuenta que estuvo en EAFIT, pensé que conocía el libro y que había conocido a la profesora de esta investigación que hizo. Entonces ahí les dejo esa información. No, yo estuve en EAFIT muy recién,
entregado los archivos y, por supuesto, muy amablemente me dejaron sacar copia de todos ellos, de todos los copiadores y todas las fotografías, las actas, el libro de actas, todas las copias de las escrituras, bueno. Y realmente el archivo es muy extenso, inclusive aparte de la parte de la aviación, está todo el archivo de los negocios ganaderos de Guillermo Echavarría, y yo realmente no los copié porque no me parecían interesantes para mí, pero ahí están cada uno de los terrenos que compró y vendió don Guillermo Echavarría, están allí. Así que fue un poco antes de que la señora Karin hiciera su investigación o su presentación de su libro, pero ya hace mucho tiempo. Igual me parece muy interesante, ojalá lo pudiéramos conseguir. Excelente. Yo también publiqué un artículo en una revista que se llama Academus, que es la revista de la Academia Española de Filatelia, que se llama Historia Filatélica de la Compañía Colombiana de Navegación, y lógicamente es un artículo mucho más grande, más extenso, por si alguien lo quiere, está interesado, pues me escribe o me manda un WhatsApp y yo con muchísimo gusto les comparto el artículo. Es más, creo que el artículo lo publicó Mauricio Umaña en su blog, y allí de la SCACTA, y allí se puede consultar perfectamente. ¿Cierto, Mauricio? Sí, correcto, pero creo que está publicado en la información que pusimos de la otra página, pero yo te lo, ahí fue no sé si fue en el de SCACTA o en el de en la otra página web, pero sí lo tenemos ahí. Creo que es en la otra, creo que es en la otra página donde está, sí, en la otra donde página, está publicado. Sí, señor. Sí. Alejandro, yo voy por los libros que me tiene y ya estoy en Medellín por los libros. Perfecto, aquí estoy pendiente. Que sean 2. Sí, no, es que él quedó de regalarnos el libro ese de hace rato. Ya de esta no se salva. Bueno, aprovechemos para preguntas. Todavía tenemos unos minutos. Y mientras tanto, pues quisiera comentarles que precisamente en el Cementerio Universal de Barranquilla están las tumbas de los pilotos René Bazin y Jacques Jourdanet, que fueron los dos primeros, pilotos extranjeros que fallecieron en Colombia en la actividad de la aviación. Esas dos tumbas también están en el cementerio, como les comenté, y posteriormente pues fue cuando se construyó el mausoleo de SCACTA, cuando hubo el accidente famoso del año 24. Jaime, perdón un segundo. Dale. Sí, realmente los dos pilotos que fallecieron fue Jacques Jourdanet y Félix Frattoni. Félix Frattoni, tienes toda la razón. René Bazin sobrevivió y de hecho inclusive lo trajeron a Colombia cuando hicieron la celebración de los 50 años de ese vuelo de Knox Martin. Él volvió a Colombia y dentro de los archivos de Echavarría están muchas fotografías de él y bueno, cosas cuando él regresó a Colombia después de 50 años. Tienes toda la razón. Es Jacques Jourdanet y Félix Frattoni. Sí, señor. En la página de matacafé.co. Perdón. Sí. Adelante, Mauricio. En la página de matacafé.co es donde tenemos mucha información de la que nos ha suministrado Manuel de la CCNA. Hay bastante información también. Sí, tal vez el comentario que yo quería hacer era sobre el piloto que mencionó Manuel, que fue uno de los pocos que pudo volar el Farman 60, Ferruccio Guicardi. Fue el piloto que hizo el primer vuelo entre Ecuador, Ipiales, Pasto y Cali, en su avión Telégrafo 1, que era el avión ecuatoriano. Él se quedó en Colombia después de sus vuelos
que se llevaron a cabo en el sur del país, y eventualmente él terminó trabajando en SCATA y fue de los pilotos que fue retirado en 1940 por ser italiano, junto con los alemanes. Él aparece en la lista de los pilotos alemanes y él, siendo italiano, que fueron cesados de SCAT de Avianca en ese momento, el 12 de junio de 1940. Correcto. ¿Algún otro comentario? Tenemos todavía un par de minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechemos a Manuel, que es el experto aquí. Con muchísimo gusto. Manuel. Alejandro, nuevamente. Meli y el doctor Jaime también, y Mauricio, me acabó de surgir pues digamos que la competencia entre CCNA y SCATA pudo haber sido un poquito la continuación de lo que ya era la enemistad franco-alemana en Europa, en Colombia, porque pues el CCNA tuvo más franceses y SCATA más alemanes. Sí, correcto. Fue perfectamente, o sea, hubo una guerra, o sea, la CCNA, los franceses se quejaron de que la SCACTA estaba trayendo aviones pasándose o sea, saltándose el tratado que restringía los aviones alemanes, y trataron y publicaron en la prensa y todo. La guerra fue durísima. O sea, siempre hubo ese conflicto entre franceses y alemanes, se siguió ahí, o sea, se vio en Colombia perfectamente. Sí, correcto. Lo que pasa es que la existencia de la CCNA fue muy corta, y ya cuando, digamos, SCACTA entró en plena forma hacia octubre, noviembre de 1920, ya SCACTA, CCNA estaba casi que de salida, ¿no? Y no había forma realmente de competir, a menos que cambiaran sus aviones por otros aviones. Ellos trataron de que los accionistas se fueran por aviones americanos, Curtiss, pero no quisieron, estaban demasiado asustados por el tamaño de la inversión, y además por la competencia tan fuerte que tenía SCACTA, así que no siguieron con el negocio. Al final, pues creo que les fue muchísimo mejor de lo que hubieran pensado por la valorización de los terrenos, ¿no? Que fue un hecho muy importante. Es que de pagar 36,000 pesos oro en su momento, y 10 años después ese mismo inmueble pasaba a costar 450,000, pues hay una valorización de más del 1000%, muy importante para cualquier persona. Bueno, entonces, no siendo más,